Una niña de 8 años, hija de un millonario, se niega a sentarse en el salón de clases. Lo que le cuenta a la maestra es tan grave que la policía tiene que ser llamada de inmediato. Roberto era de esos hombres que nunca paraban. Desde muy joven, empezó a mover dinero en cosas de construcción, comprando terrenos, levantando edificios y vendiéndolos como pan caliente. Tenía una empresa enorme con oficinas en varias ciudades y empleados por todos lados. Aunque se la pasaba trabajando, siempre decía que lo más importante para él era su familia. Su esposa, Mónica, siempre estaba bien arreglada, con ropa carísima, perfumes de marca y esas joyas que uno solo ve en los aparadores de las tiendas de lujo. Sonreía bonito en las fotos, en las fiestas y en las reuniones, pero tenía una mirada rara, como si todo el tiempo estuviera pensando en otra cosa. Y luego estaba Valentina, su hija de 8 años, una niña callada pero muy lista, con unos ojos grandes y curiosos que parecían ver más de lo que debía. Vivían en una casa gigante, en una zona exclusiva, con jardín enorme, alberca y hasta cine privado. Todos pensaban que era la familia perfecta, pero la verdad era otra. Esa mañana, desde muy temprano, todo se sentía raro. Valentina se despertó con cara de preocupación, no quería desayunar y solo miraba hacia la ventana sin decir palabra. Mónica le insistía con voz dulce que se apurara porque ya se hacía tarde para la escuela, pero la niña no respondía. Roberto, que estaba revisando su celular como siempre, ni cuenta se dio del ambiente tenso. En el camino a la escuela, Valentina no soltó una sola palabra, ni siquiera cuando Mónica le preguntó si quería escuchar su canción favorita en el coche. Solo apretaba fuerte su mochila, como si algo dentro de ella la estuviera asustando. Cuando llegaron al colegio, Mónica se bajó para abrirle la puerta, pero Valentina no se movió. Mónica le habló otra vez, esta vez más firme, pero la niña negó con la cabeza, bajó la mirada y empezó a respirar rápido. Los demás niños ya estaban entrando, algunos corriendo, otros saludando a sus amigos. La maestra Mariana, que siempre recibía a sus alumnos en la puerta, notó que Valentina no quería bajarse. Caminó hacia el coche con una sonrisa, saludó a Mónica y se agachó para hablarle a la niña. «Hola, Vale, buenos días. ¿Qué pasó? ¿Te sientes mal?» Valentina no respondió. Mariana notó que tenía los ojos llorosos. La maestra la conocía bien, y aunque era tímida, nunca había hecho un escándalo. Pero esta vez era diferente. Se quedó ahí, con la cabeza baja, sin moverse. Cuando Mónica trató de sacarla del coche, la niña reaccionó empujándola con las 2 manos y gritó que no quería entrar. Los otros papás voltearon a ver, curiosos por el escándalo. Mónica se agachó para decirle algo al oído, pero la niña se cubrió las orejas y gritó más fuerte. Mariana se acercó con cuidado y le pidió a Mónica que la dejara intentarlo sola. Mónica se fue refunfuñando, visiblemente molesta. Mariana le habló con calma, sin presionarla. Valentina temblaba, como si tuviera mucho frío, pero sudaba. No quería soltar su mochila, ni levantar la cara. La maestra le tomó la mano con cuidado y le dijo que no iba a obligarla a nada, que solo quería entender qué pasaba. Y en ese momento, Valentina empezó a hablar bajito, casi sin abrir la boca, pero con una claridad que puso la piel de gallina. Dijo que no podía estar en clase, que algo malo iba a pasar, que su papá iba a morir. Mariana se quedó helada. Le preguntó por qué decía eso, y Valentina dijo algo que nadie esperaba. Había escuchado a su mamá hablando por teléfono, diciéndole a alguien que ya estaba todo listo, que pronto ella y ese hombre se quedarían con todo, que su papá ya no les iba a estorbar, y que ella no podía hacer como que no escuchó nada. La maestra sintió que le bajaba la presión. Se le revolvió el estómago. Miró hacia el coche donde Mónica ya se estaba yendo, sin imaginar lo que su hija acababa de decir. Mariana abrazó a la niña con fuerza. Le acarició el cabello y le prometió que todo iba a estar bien. Pero sabía que no podía quedarse callada. Esto era algo grave, grave de verdad.
Mariana llevó a Valentina a un rincón del salón que usaban cuando algún niño se sentía mal o necesitaba calmarse. Era una zona con cojines, algunos peluches y una lámpara que daba una luz bajita. No había nadie más ahí. Ella se agachó a la altura de la niña y trató de hablarle con voz tranquila. Le preguntó si quería agua, si se sentía mal, si le dolía algo. Pero Valentina no respondía, solo apretaba los dientes y respiraba fuerte, como si algo muy feo estuviera a punto de salirse de su cuerpo. Mariana la vio temblar. Era como si la niña estuviera en otro lugar, como si algo la estuviera asustando muchísimo. La maestra no supo si era algo físico o emocional, pero sentía que no podía dejarla sola ni un segundo. Se quedó ahí, cerca de ella, sin presionarla, esperando a que quisiera hablar. Y de pronto, Valentina explotó. Empezó a llorar con un llanto fuerte, de esos que no se pueden controlar. Se cubría la cara con las manos, se encogía en sí misma, como si quisiera desaparecer. Mariana se les acercó más y la abrazó. La niña, en medio del llanto, empezó a decir cosas entrecortadas. Mariana apenas entendía, pero lo poco que escuchó fue suficiente para que el corazón se le acelerara. Valentina decía que escuchó algo en su casa, algo que no debía escuchar. Decía que su mamá estaba hablando por teléfono, que creyó que ella no estaba ahí, que pensó que estaba dormida. Pero Valentina se había levantado al baño en la madrugada, y cuando pasó por el pasillo, escuchó a su mamá riéndose con alguien. Se escondió detrás de la puerta y se quedó escuchando. Primero, pensó que era una amiga, pero luego empezó a oír cosas raras. Dijo que la voz de su mamá se oía diferente, como emocionada pero también como enojada. Le decía al hombre que ya estaba harta de fingir, que Roberto era un obstáculo, que todo lo que tenían era gracias a él, pero que ya era hora de tomar lo que les pertenecía, que ya estaba todo listo, que nadie sospechaba nada, y que pronto, ella y él iban a tener la libertad que tanto esperaban. Libertad y dinero. Valentina no entendía todo, pero había algo que sí le quedó clarito. Su mamá quería que su papá muriera. Lo había dicho así, sin rodeos. No con esas palabras, pero con otras que decían lo mismo. Que no iba a durar mucho, que el plan estaba en marcha, que lo importante era que no se adelantara a nada. Valentina se quedó paralizada esa noche. Dijo que no pudo dormir, que tuvo pesadillas, que en la mañana pensó que tal vez lo había imaginado. Pero al ver a su mamá actuando tan normal, sonriendo como siempre, le volvió ese miedo en el pecho, y cuando llegó a la escuela, no pudo más. No quería estar en clase. No quería hacer como que todo estaba bien, porque no estaba bien. Mariana no sabía qué decir. Sentía un nudo en el estómago. Por un lado, era una niña de 8 años, con una imaginación que tal vez se había volado. Pero por otro lado, había algo en la forma en que lo decía que la dejó helada. No era una historia inventada. Se notaba en su cara, en la forma en que se le quebraba la voz, en cómo apretaba los puños. Mariana tragó saliva. No podía quedarse con eso. Le dijo a Valentina que no se preocupara, que ella iba a encargarse de todo. La niña le preguntó si le creía, y Mariana le respondió que sí, que por supuesto que sí, aunque por dentro estaba hecha un lío. Tenía miedo. No era cualquier cosa. Estaba hablando de algo muy serio, de algo que podía cambiarlo todo. Mariana caminaba de un lado a otro en la dirección de la escuela, con el teléfono en la mano, la cabeza llena de preguntas y un nudo en el estómago que no se le deshacía. No sabía qué hacer. Se repetía una y otra vez lo que Valentina le había dicho, tratando de encontrar alguna parte que sonara exagerada, algún detalle que pudiera haber sido malinterpretado, algo que le diera paz, pero no había nada. Cada palabra de esa niña le había sonado tan clara, tan real, tan cargada de miedo, que no podía ignorarla. Sabía que si se equivocaba, iba a meterse en un lío enorme. Pero si no hacía nada, y la historia era cierta, entonces iba a cargar con eso para siempre. Respiró hondo y miró por la ventana. Los niños en el recreo corrían,
gritaban, jugaban como si nada. Valentina no. Ella seguía sentada en el rincón de la biblioteca, con la mirada perdida y las piernas apretadas contra el pecho. Mariana había hablado con la directora, pero sin entrar en detalles. Solo le dijo que tenía que hacer una llamada importante y que necesitaba unos minutos sola. Cerró la puerta, revisó que no hubiera nadie cerca y marcó al número de emergencias. Cuando le contestaron, la voz del operador le sonó lejana. Mariana tartamudeó un poco al principio, como si no supiera por dónde empezar. Dijo su nombre, el nombre de la escuela, y luego bajó la voz para contar lo básico. Dijo que una alumna suya acababa de decir algo muy delicado, que no podía dar muchos detalles por teléfono, pero que necesitaba que alguien viniera. Que no era una broma, que estaba asustada y que no quería hacer un escándalo. El operador le pidió calma. Le preguntó si alguien estaba en peligro inmediato. Mariana dudó. No lo sabía con certeza, pero su corazón le gritaba que sí. Así que dijo que sí, que alguien podía estar en peligro. Le prometieron enviar a 2 agentes de inmediato. 20 minutos después, un coche sin sirenas ni luces llegó a la entrada de la escuela. Desde el cristal de la oficina, Mariana los vio bajarse. Uno de ellos era un hombre alto, moreno, con cara seria y la camisa bien fajada. Caminaba derecho, con pasos firmes, como si cada movimiento estuviera calculado. El otro era una mujer de estatura mediana, cabello recogido en una coleta apretada, ojos atentos que escaneaban todo a su alrededor. Tenían una actitud que mezclaba calma con alerta, como si estuvieran listos para cualquier cosa. Mariana salió a recibirlos. Les pidió que pasaran rápido antes de que alguien notara que eran policías. Aunque no iban uniformados, se les notaba en la mirada. Les ofreció entrar a un salón vacío, donde podían hablar tranquilos. Cerraron la puerta. Ella se presentó con voz baja y nerviosa. Ellos también se presentaron. Soy el agente Ramiro Aguirre, y ella es la agente Fabiola Ortega, dijo el hombre, sacando una pequeña libreta del bolsillo trasero. Díganos, ¿qué pasó? Mariana tragó saliva, se sentó y empezó a contar. Les dijo que no sabía si lo que iba a decir era una locura, pero que necesitaba confiar en su intuición. Les habló de Valentina, una niña de 8 años, callada, reservada, muy inteligente. Les contó cómo esa mañana se había negado a entrar al salón, cómo la había llevado al rincón de lectura, y cómo, después de una crisis, le había contado algo que le había helado la sangre. Ramiro tomaba nota mientras Fabiola la escuchaba, con atención. Mariana les explicó cada detalle de lo que Valentina le había dicho. Les repitió las frases exactas, el tono de voz, la cara de la niña. Les dijo que no era una historia inventada para llamar la atención, que se notaba que la niña había escuchado algo real, algo que no entendía del todo, pero que le daba mucho miedo, que hablaba de su madre planeando la muerte de su papá con otro hombre, y que ella no podía quedarse callada. Fabiola levantó la vista. Su cara era difícil de leer, pero sus ojos mostraban sorpresa. Ramiro dejó de escribir un momento y se frotó la barbilla. ¿La niña está segura de lo que escuchó?, preguntó Fabiola. No solo segura, respondió Mariana. Está aterrada. Los 2 agentes se miraron. Era una situación complicada. No había pruebas. Solo el testimonio de una niña. Pero tampoco podían descartarlo. Había algo en la forma en que Mariana hablaba que les decía que no era una exageración. La maestra no parecía del tipo que se alarma por cualquier cosa. Se notaba que estaba acostumbrada a lidiar con niños, pero ahora estaba claramente afectada. ¿Dónde está la niña ahora?, preguntó Ramiro. En la biblioteca. Está tranquila, pero muy seria. No ha querido hablar con nadie más. Fabiola asintió y se levantó. Vamos a hablar con ella. Con cuidado. No vamos a presionarla. Solo queremos entender lo que escuchó. Mariana les pidió que fueran lo más amables posible. Valentina era muy sensible, y si se sentía atacada, se cerraría. Los acompañó a la biblioteca. La niña seguía sentada, abrazando un peluche que le habían dado.
Mariana le habló bajito y le presentó a los agentes como unos amigos que solo querían ayudar. Valentina los miró de reojo. No dijo nada al principio. Fabiola se sentó junto a ella, sin invadir su espacio. Le preguntó cómo se sentía, si quería hablar un poquito. Le dijo que no estaba obligada, pero que si había algo que quisiera contar, ellos la iban a escuchar con atención. Valentina miró a Mariana, buscando aprobación. La maestra le sonrió y le hizo una seña con la cabeza. La niña respiró hondo, bajó la mirada y empezó a hablar. Lo que dijo fue casi igual a lo que ya había contado antes, pero esta vez agregó algo más. Dijo que después de escuchar la conversación, había vuelto corriendo a su cuarto, que cerró la puerta, se metió a la cama y fingió estar dormida, y que desde entonces, cada vez que veía a su mamá, sentía un miedo raro, como si ya no fuera la misma, como si detrás de esa sonrisa hubiera algo muy malo. Ramiro y Fabiola tomaron nota. Esta vez ya no había dudas. Tal vez no había pruebas todavía, pero algo raro estaba pasando. Algo que necesitaba atención inmediata. Se despidieron de Valentina. Con cariño, le dijeron que era muy valiente por hablar y salieron con Mariana al pasillo. «Vamos a investigar esto con cuidado», le dijo Ramiro. «No le diga nada a la madre todavía. Necesitamos confirmar un par de cosas antes. Pero hizo bien en llamarnos». Mariana asintió, aunque seguía con el estómago revuelto. Por dentro, sabía que todo estaba por cambiar. Que esa historia, por más increíble que sonara, era apenas el principio de algo mucho más oscuro. Ramiro y Fabiola regresaron a la escuela al día siguiente temprano. Esta vez llevaban consigo una pequeña grabadora y una carpeta donde pensaban anotar todo lo que saliera de la boca de Valentina. Lo habían discutido en la estación de policía. No podían actuar sin pruebas, pero tampoco podían ignorar lo que esa niña había dicho. Era grave. Una menor de edad diciendo que su madre quería matar a su padre no era cualquier cosa. Había que manejarlo con mucho cuidado. Mariana los recibió con cara de desvelo. Les dijo que Valentina había dormido, mal, que tuvo pesadillas, que incluso durante la clase se le veía distraída, con la mirada fija en un punto, como si estuviera atrapada en sus pensamientos. Los policías asintieron. Fabiola le pidió a Mariana que los dejara a solas con la niña un rato, pero la maestra insistió en quedarse cerca, no pegada a ella, pero sí en el mismo salón por si se ponía nerviosa. Los agentes aceptaron. Valentina entró al salón con su mochila apretada contra el pecho. Se sentó en la esquinita donde siempre le gustaba estar, al lado de una repisa llena de cuentos. Fabiola se agachó para hablarle, como la vez anterior. Le preguntó si se acordaba de ellos. Valentina dijo que sí, con una voz casi muda. Le explicaron que necesitaban que volviera a contarles lo que había escuchado en su casa, que no era por molestarla, sino porque querían ayudar. La niña bajó la cabeza, pensó un momento, y luego empezó a hablar, esta vez más clara. Dijo que todo pasó hace como una semana, que se había levantado al baño en la madrugada porque le dolía la panza, que cuando iba por el pasillo escuchó risas bajitas, como esas que uno hace cuando no quiere que nadie escuche. Se asomó poquito, por la rendija de la puerta del estudio de su papá, que a veces usaban como oficina los dos. Su mamá estaba ahí, sola, con el celular en la mano y un vaso de vino en la mesa. Al principio no entendía mucho. Solo escuchaba que decía cosas como «ya no aguanto más» y «esto tiene que acabar pronto». Luego empezó a decir cosas más claras. Valentina la imitó, palabra por palabra, como si las tuviera grabadas en la mente. Dijo que su mamá dijo: «Ya hablé con el doctor. Le vamos a meter las pastillas en el batido. No va a sentir nada. Poco a poco se le va a ir apagando el cuerpo. Ni cuenta se va a dar». Fabiola se quedó helada. Ramiro parpadeó varias veces, como procesando. La niña siguió. Dijo que la voz del hombre por teléfono no se oía, pero que su mamá hablaba como si él le estuviera contestando. Dijo que ella se reía, pero no era una risa feliz. Era como nerviosa, como cuando uno se pone a planear algo que da miedo.
También dijo que mencionó la palabra herencia, que dijo que cuando Roberto se fuera, todo iba a quedar a su nombre y que luego podrían irse lejos, a vivir sin esconderse, que ya no iba a haber mentiras, que Valentina iba a acostumbrarse. Valentina en ese momento se detuvo, apretó los labios y los ojos se le llenaron de lágrimas. Mariana se acercó un poco, sin decir nada, solo le pasó una servilleta. La niña respiró hondo y siguió. Dijo que al día siguiente intentó contarle a su papá, pero no supo cómo, que él la vio seria y le preguntó si algo le pasaba, pero ella solo le dijo que le dolía la cabeza, que no podía, que su mamá le había dicho una vez que si hablaba de cosas que no entendía, nadie le iba a creer. Ramiro le preguntó si estaba segura de lo que había escuchado. Valentina lo miró directo a los ojos y le dijo que sí, que no tenía dudas, que lo había soñado todas las noches, que no quería que su papá muriera, que tenía miedo, y que por eso se lo dijo a la maestra, porque ya no podía más con eso en la cabeza. Fabiola apagó la grabadora y la guardó en la bolsa. Se levantó y miró a Ramiro con cara seria. Había mucho que hacer. Lo primero era comprobar si había antecedentes médicos en la familia, si Roberto estaba enfermo, si Mónica tenía acceso a medicamentos o recetas. Lo segundo era averiguar quién era el hombre con el que hablaba por teléfono. Y lo tercero, lo más complicado, era hablar con Roberto sin levantar sospechas. Los agentes se despidieron de Valentina con cuidado. Le agradecieron por hablar. Le dijeron que era muy valiente y que no estaba sola. Mariana la abrazó en cuanto ellos salieron. La niña se quedó quieta, como si no supiera si sentirse mejor o peor. En el pasillo, Ramiro le dijo a Mariana que iban a iniciar una investigación informal primero, sin avisar a nadie, que era peligroso mover las aguas tan rápido. Fabiola agregó que probablemente iban a necesitar entrar a la casa, hablar con Roberto como si fuera una simple revisión de rutina, preguntar cosas sin asustarlo. Mariana les pidió que lo hicieran, pronto, que ella sentía que algo iba a pasar. Esa misma tarde, Ramiro se puso a revisar registros. Usó el nombre completo de Roberto. Buscó en hospitales privados, en laboratorios, en clínicas de chequeo. Y ahí encontró algo. Una nota de hace 3 meses en la que decía que Roberto había ido a hacerse un estudio general porque se sentía cansado todo el tiempo. Nada grave, solo estrés. Le recetaron vitaminas y le recomendaron descanso, pero nada más. Fabiola, por su parte, rastreó llamadas del número de Mónica. Con un contacto que tenía en telecomunicaciones, logró un reporte de los últimos 20 números frecuentes. Uno de ellos aparecía con mucha frecuencia entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada. No estaba registrado a nombre de nadie, un número fantasma. Ramiro le pidió al contacto que intentara rastrear la ubicación de ese número. Era complicado, pero valía la pena intentarlo. Mientras tanto, decidieron que al día siguiente harían la visita sorpresa a la casa. No podían esperar más. Cada hora que pasaba, sentían que ese hombre podía estar un paso más cerca de hacer lo que había planeado. Y si lo que Valentina dijo era cierto, el tiempo no estaba a su favor. Esa mañana, Ramiro y Fabiola se pararon frente a la reja automática de la casa de los Cárdenas. No eran los únicos. Cada mañana, una señora del servicio abría la reja, desde adentro, y ese día no fue diferente. Los policías se presentaron como trabajadores sociales del ayuntamiento. Dijeron que estaban haciendo visitas de rutina para revisar el bienestar infantil en zonas residenciales. Mostraron unas credenciales falsas que llevaban justo para eso. Les abrieron la puerta sin dudar. La casa era como de revista, entrada amplia, jardín cuidado al milímetro, una fuente en medio que soltaba agua limpia como de comercial. Mónica salió al recibirlos. Estaba maquillada desde temprano, con ropa deportiva carísima que parecía más para lucirse que para hacer ejercicio. Sonreía como si no pasara nada, como si todo estuviera perfecto. Fabiola fue la que tomó la palabra. Le dijo que la visita era rápida, que no era nada alarmante, solo un seguimiento de rutina para saber si los menores de la zona tenían todo lo necesario. Mónica los invitó a pasar. Caminó delante de ellos con paso seguro.
como si no tuviera nada que esconder. Incluso hizo un comentario con tono burlón sobre lo exagerado que era el gobierno a veces. En el recibidor, Ramiro notó algo. Un portarretratos tirado boca abajo sobre una cómoda. Cuando Mónica se dio cuenta, se acercó rápido y lo levantó. Era una foto de Roberto, Mónica y Valentina, todos sonriendo en una playa. Ella limpió el cristal con la mano y volvió a poner la foto en su lugar sin decir nada más. Pequeños detalles, pero que se le quedaban grabados a Ramiro. Roberto bajó por las escaleras un minuto después. Se veía relajado, vestido con pantalón de lino y camisa de manga larga. Saludó a los agentes con amabilidad, sin desconfiar en lo más mínimo. Preguntó si había algún problema, y Fabiola repitió el mismo cuento de la visita de rutina. Él les ofreció café. Les dijo que tenían suerte, porque normalmente no estaba en casa a esa hora. Ese día tenía una videollamada más tarde, pero por ahora estaba libre. Los agentes charlaron con él como si fuera cualquier conversación, casual. Le preguntaron por su hija, por la escuela, por cómo la veía emocionalmente. Roberto habló con mucho cariño de Valentina. Dijo que era una niña especial, muy sensible, que a veces se estresaba mucho por cosas pequeñas. Comentó que últimamente se había notado un poco más cerrada, pero que era normal a su edad. Cambios, crecimientos, emociones. Nada raro. Luego, mencionaron a Mónica. Le preguntaron cómo era su relación como pareja. Roberto sonrió y la miró con ternura. Dijo que ella era su apoyo más grande, que se conocían desde la universidad, que habían pasado por muchas cosas juntos, pero siempre salían adelante. Que ella se encargaba de todo lo de la casa, de Valentina, de las fundaciones donde colaboraba. Que era una mujer increíble. Cuando los agentes le preguntaron si alguna vez había sospechado algo raro, él soltó una risa corta, como si la pregunta fuera un mal chiste. No, nunca. Mónica era la persona más leal que conocía. Si alguien venía a decirle lo contrario, estaba seguro que era por envidia o por algún malentendido. En ese momento, Mónica entró con una bandeja de café y galletas. Fabiola la observó. Mónica se movía con una seguridad impresionante. No había miedo en su cara, ni un gesto que la delatara. Al contrario, parecía disfrutar la visita, como si quisiera mostrarles que no tenían nada que hacer ahí. Después de unos minutos más de charla, los agentes se levantaron y agradecieron el tiempo. Roberto les dijo que estaban invitados a volver, cuando quisieran. Mónica también. Les dio la mano a ambos y los acompañó hasta la puerta. Al cerrar, se escuchó el clic del seguro. Nada más. De regreso al coche, Ramiro soltó un largo suspiro. «Ese tipo está ciego», dijo. «O no quiere ver», respondió Fabiola, mirando por el retrovisor. En la estación, hablaron con su superior. No podían intervenir de manera oficial, sin pruebas concretas. El testimonio de una niña no era suficiente para pedir una orden. Además, Mónica tenía buenos contactos. Su nombre aparecía en varias donaciones a campañas políticas y fundaciones. Era de esas personas que sabían moverse. Mientras tanto, Mariana en la escuela trataba de proteger a Valentina sin levantar sospechas. Pero no era fácil. Desde que la niña había hablado, todo cambió. Ya no jugaba con nadie. Pasaba los recreos sola, dibujando en su libreta, mirando de reojo a los demás. Algunos compañeros comenzaron a decir que estaba rara, que ya no hablaba, que se la pasaba escribiendo cosas raras. Un día, una niña del salón se burló de ella y Valentina la empujó. Fue leve, pero suficiente para que la directora llamara a Mónica. Mónica llegó ese mismo día. Entró al colegio con su bolso de diseñador, saludando a todos con una sonrisa que congelaba el aire. Mariana la vio llegar y sintió una punzada en el pecho. Las dos se sentaron en la oficina. La directora le explicó la situación, que Valentina había reaccionado mal, que estaba muy sensible. Mónica fingió sorpresa. Se llevó una mano al pecho, dijo que eso no era normal, que su hija no era así, que seguro algo pasaba en la escuela. Luego se volvió hacia Mariana. La miró con una sonrisa tensa.
¿Tú sabes si algo le está afectando?, le preguntó, como quien lanza una piedra al agua para ver qué tanto salpica. Mariana sostuvo la mirada. Quería decirle tantas cosas, pero no podía. Solo dijo que Valentina había estado un poco más callada que de costumbre, pero que eso era normal a veces. Mónica asintió. Dijo que hablaría con ella en casa, que le daría más atención, que tal vez estaba celosa por algo. Cuando Mónica se fue, Mariana sintió que el aire se podía cortar con cuchillo. Fabiola tenía razón. Esa mujer no era torpe. Sabía exactamente cómo moverse. Y por ahora, nadie más creía en la historia. De Valentina, nadie, excepto ellos. Mariana no podía dejar de pensar en Valentina. Desde que la niña le contó todo, no pasaba una noche sin despertarse a media madrugada con la cabeza hecha un torbellino. Ya no era solo preocupación, ahora era un miedo constante, como si algo muy malo estuviera por pasar y nadie más pudiera verlo. Y lo peor era esa impotencia de saber que, por más que la policía ya estaba investigando, todo seguía igual en la casa de esa familia. Mónica seguía sonriendo como siempre. Roberto seguía confiando ciegamente. Y Valentina se iba, hundiendo más cada día. Por eso, cuando Mónica se apareció en la escuela una tarde con esa sonrisa falsa y la propuesta de que Mariana fuera a la casa a ayudar a Valentina con sus tareas, la maestra no lo pensó dos veces. Aceptó sin dudarlo. Sabía que era su oportunidad para ver lo que había detrás de esa fachada perfecta. La cita fue para el jueves por la tarde. Mariana llegó puntual. La casa era aún más impresionante por dentro que por fuera. Todo estaba ordenado, limpio, decorado con un gusto exagerado, como si cada cosa estuviera puesta solo para presumir. Mónica la recibió como si fueran mejores amigas. Le ofreció algo de tomar, le preguntó cosas personales, hasta le hizo un comentario sobre lo bonito que se le veía el cabello. Mariana fingió sonreír y respondió lo justo. No iba a relajarse, estaba ahí por otra cosa. Valentina bajó las escaleras con pasos lentos, sin mirar a su mamá. Traía la mochila colgando de un solo lado y el cabello un poco desordenado. Cuando vio a Mariana, su cara cambió un poco. No era una sonrisa, pero sí una expresión de alivio. Mariana se agachó a su altura, le acarició el brazo y le preguntó cómo se sentía. Valentina solo asintió. Luego subieron juntas al cuarto. El cuarto de Valentina parecía sacado de una revista. Cama enorme con dosel, estanterías llenas de muñecas que no parecían usadas, escritorio de madera blanca con una lámpara rosa y una laptop carísima encima. Mariana se sentó con ella, en una esquina del cuarto, lejos de la puerta. Empezaron a revisar unas tareas, fingiendo que todo estaba normal. Mariana le hablaba en voz baja, pero con dulzura. Le preguntaba si había dormido bien, si había hablado con su papá, si se sentía segura. Valentina respondía poco, con frases cortas. Pasaron casi una hora así, entre libros, cuadernos y silencios incómodos. Mariana se dio cuenta de que la niña tenía las uñas mordidas hasta el fondo y que de vez en cuando miraba la puerta, como con miedo de que alguien entrara. En un momento, Mariana le dijo que iba al baño. Salió del cuarto, pero no fue directo al baño. Caminó por el pasillo con paso lento mirando a los lados. Todas las puertas estaban cerradas, menos una, la del cuarto de servicio. Mariana pensó en entrar, pero no se arriesgó. Volvió al cuarto de Valentina. Al entrar, la encontró sentada en el piso, abrazando una almohada. Mariana se le acercó. Le preguntó si quería contarle algo. Valentina la miró fijo y dijo algo bajito. «Está todo aquí, pero escondido». Mariana frunció el ceño. Le preguntó qué cosa. La niña solo señaló el closet. Mariana fue al closet. Abrió con cuidado. Había ropa colgada, cajas con juguetes, una maleta pequeña y unos zapatos, pero nada más. Se agachó para revisar mejor y detrás de la maleta sintió algo duro. Metió la mano y sacó una libreta negra, vieja, con las esquinas dobladas. No tenía nombre ni dibujos en la portada. Mariana la abrió con cuidado.
Lo que vio le cortó la respiración. Las páginas estaban llenas de dibujos hechos con crayones. No eran dibujos normales. Había una figura que parecía un hombre acostado en una cama, con un frasco junto a la cabeza. Otro dibujo mostraba a una mujer con un celular en la mano y una cara enojada, con una nube encima de la cabeza. En otra página, una especie de receta. Un vaso con algo escrito en rojo, como si fuera veneno, con una flecha apuntando a un plato de comida. Mariana no. Sabía si llorar o salir corriendo. Cada hoja era más rara que la anterior. Había uno donde la figura de un papá estaba tachada, y al lado, la mamá sonreía abrazada con una figura que no tenía cara. Había otro en donde Valentina se dibujaba a sí misma dentro de un closet, mientras los adultos hablaban afuera. Todo era muy fuerte. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Mónica entró con una sonrisa exagerada, pero los ojos fríos. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, mirando directo a Mariana. La maestra escondió rápido la libreta detrás de ella. Valentina se levantó del piso y se puso cerca. Mónica se acercó un poco más, con pasos lentos. Espero que no estén revisando sus cosas, ¿eh? Valentina es muy privada con sus dibujitos, dijo con tono burlón. Mariana fingió una risa suave. No, estábamos buscando un cuaderno viejo. Ya sabes, tarea atrasada. Mónica no dijo nada. Solo miró a su hija unos segundos. Luego volvió a salir del cuarto. Mariana guardó la libreta en su bolso sin que Valentina la viera. No quería que se sintiera expuesta. Se quedaron un rato más fingiendo que seguían con las tareas. Luego se despidieron. Valentina no dijo mucho. Solo abrazó a Mariana por un segundo antes de que Mónica volviera a aparecer. Qué bueno que viniste. Ojalá puedas venir más seguido. A veces Valentina necesita una cara diferente, dijo Mónica sonriendo con los dientes apretados. Mariana salió de ahí sintiendo que acababa de caminar sobre hielo delgado. Apenas subió al coche, llamó a Fabiola y le dijo que tenía algo que necesitaban ver. Urgente. No sabía si eso era suficiente para una orden, pero al menos era una prueba de que Valentina no se estaba inventando nada. Esa libreta era como una confesión muda, un grito desesperado de una niña que estaba viendo cosas que ningún niño debería ver. Valentina estaba acostada en su cama, con la mirada fija en el techo, pero su mente no estaba ahí. Era como si sus recuerdos se empezaran a revolver solos en su cabeza, uno detrás de otro, como un rompecabezas que no entendía hasta ahora. Cosas que en su momento parecían normales, pero que ahora, después de esa noche en la que escuchó a su mamá hablando por teléfono, ya no lo parecían tanto. Todo empezaba a tener otro sentido. Recordó un día en el que bajó a la cocina por un vaso de agua y vio a su mamá en el comedor con un hombre que no era su papá. Era joven, con camisa negra, barba muy recortada y una sonrisa que a ella le dio miedo. Estaban tomando vino, los dos sentados muy cerca. Mónica se reía bajito y le tocaba el brazo al hombre cada vez que decía algo. Cuando Valentina entró, su mamá se puso seria de inmediato y dijo que ese era un amigo del trabajo que había venido a dejar unos papeles. El hombre también cambió su cara. Saludó con una voz amable, pero los ojos no sonreían. A los pocos minutos se fue. Mónica le dijo a Valentina que no dijera nada a su papá porque él no entendía de esas cosas del negocio. La niña no dijo nada, solo subió a su cuarto. Después recordó otro momento, uno en el que su mamá entró a su cuarto, sin tocar, y empezó a revisar entre sus cosas. Valentina estaba en el baño y la vio desde la rendija. Mónica revisaba sus cajones, como si buscara algo. Luego sacó una hoja de papel que la niña había dibujado días antes, donde había puesto a su papá en el hospital y a ella llorando. Lo había hecho por una pesadilla que tuvo, pero Mónica lo vio y frunció el ceño. Lo rompió sin dudar y lo tiró en el bote de basura. Después, fingió que no había pasado nada. Otro día, cuando regresaban del centro comercial, su mamá recibió una llamada mientras manejaba. Contestó con los audífonos y se puso muy nerviosa. Le dijo a Valentina que no hiciera ruido,
que estaba hablando con el doctor, pero luego empezó a hablar de cosas que no tenían nada que ver con doctores. Dijo algo como, sí, ya lo tengo guardado en el segundo cajón, y nadie revisa ahí, ni él mismo sabe que existe esa caja. Luego dijo, no puede firmar. Nada todavía. Si firma, nos mete en problemas. Hay que esperar. Valentina no entendía bien, pero esas palabras se le quedaron grabadas. También recordó un día que su papá llegó temprano a casa, y Mónica no lo esperaba. Ella estaba en el jardín, hablando por teléfono otra vez. Cuando Roberto entró, ella colgó de inmediato y cambió la voz. Le dio un beso y le dijo que estaba llamando a su mamá. Pero la abuela de Valentina vivía en otro país y casi nunca hablaban. Su papá no pareció notar nada raro. Solo le preguntó si quería que pidieran cena porque no tenía ganas de cocinar. Esa noche comieron pizza en la sala mientras veían una película, pero Valentina no pudo concentrarse. Miraba a su mamá de reojo. Cada vez que ella sonreía, algo se sentía falso. Hubo un momento muy claro que Valentina nunca olvidó. Fue un sábado en la mañana. Mónica salió temprano a hacer compras. Valentina estaba aburrida y se puso a jugar en el estudio de su papá. Empezó a dibujar en el escritorio y al buscar hojas, abrió sin querer un cajón de abajo. Ahí había una caja de madera cerrada con seguro. No era algo normal. Nunca la había visto. Le dio curiosidad, pero no la pudo abrir. Entonces fue a buscar en otro cajón, y ahí encontró una llave pequeña, pegada con cinta detrás de una carpeta. La probó. Encajó. Al abrir la caja, encontró un montón de billetes. Muchos. No sabía cuánto era, pero sí sabía que era demasiado. Junto a eso, había unos papeles firmados con el nombre de su papá y su mamá. No entendía bien qué decían, solo palabras sueltas como testamento, beneficiarios, cuenta bancaria y autorización médica. Le dio miedo. Cerró todo como estaba. Volvió a dejar la llave en su lugar y no dijo nada. No entendía lo que había visto, pero sentía que no debía contarle a nadie. Y había otra cosa. Una vez, durante una fiesta familiar, su mamá estaba hablando con una señora que Valentina no conocía. Pensaban que ella no estaba escuchando porque jugaba con otros niños, pero se quedó cerca, escondida detrás de una cortina. Mónica le decía a la señora que, cuando todo se acomode, podré hacer mi vida como quiero. La señora le preguntó si Roberto sospechaba algo. Mónica respondió que no, que era un tonto enamorado, que ni siquiera se había dado cuenta de los cambios en su medicación, que a veces la vida acomodaba las cosas sola, pero que a veces había que ayudarla tantito. Ese tantito se le quedó grabado, como si fuera la palabra más peligrosa del mundo. Con el paso de los días, Valentina empezó a notar más cosas. Su papá estaba más cansado. A veces se quedaba dormido en el sillón. Decía que le dolía la cabeza, que sentía como si caminara en nubes. Iba al doctor, pero siempre regresaba con pastillas nuevas que no servían de nada. Mónica le preparaba batidos por las mañanas. Decía que eran naturales, llenos de vitaminas. Roberto los tomaba sin dudar. Pero cada vez estaba más lento, más apagado. La niña empezó a juntar todo eso en su mente. Por eso hizo los dibujos, porque era la única forma que tenía de explicarlo. Nadie le creía si hablaba, pero los dibujos eran su manera de sacar lo que tenía dentro, como si al ponerlo en papel pudiera entender lo que pasaba. Una noche, antes de dormirse, Mónica entró a su cuarto y le acarició el cabello. Le dijo que todo iba a estar bien, que pronto las cosas serían diferentes, que iban a estar tranquilas, sin tanto ruido, que a veces los cambios eran necesarios, que su papá había trabajado mucho y que era hora de descansar. Valentina sintió escalofríos. Esa noche no durmió. Y ahí, en la oscuridad de su cuarto, entendió todo. Entendió que su mamá estaba haciendo algo malo, que estaba planeando algo, que tal vez, si no decía nada, su papá iba a desaparecer, y que ella no podía permitir eso.
Fabiola no podía dejar de pensar en ese número. Ese maldito número que aparecía una y otra vez en el registro de llamadas de Mónica. Siempre en la noche. Siempre durante esas horas en las que la casa debería estar dormida. Lo revisó 1000 veces. Llamadas de 20 minutos, 30, algunas de más de 1 hora. Y lo raro, ninguna era en horario laboral. Ninguna coincidía con días comunes. Todas parecían hechas con cuidado, como escondidas. Lo tenía claro. Si encontraban al dueño de ese número, iban a encontrar al hombre con el que Mónica hablaba. Al que Valentina no había visto, pero había sentido. Ramiro consiguió que uno de sus contactos en telecomunicaciones le diera una ubicación aproximada de las llamadas más largas. No era exacta, pero sí servía para ubicar la zona. Las señales venían desde un mismo punto en varias ocasiones. Una casa en la colonia industrial, zona de calles angostas, talleres mecánicos, vecindades viejas y puestos de comida. Nada que ver con el mundo de Mónica. Los agentes decidieron ir. Fabiola se vistió de civil, jeans y chamarra. Ramiro usó una gorra vieja para no llamar la atención. Llegaron en un coche que no era de la patrulla, uno que la estación usaba para pasar desapercibidos. Dieron vueltas por la colonia sin prisa, buscando algo fuera de lugar. En la calle Tulipanes, justo frente a una ferretería, vieron un edificio viejo de 2 pisos con un portón de lámina oxidada. En el buzón de afuera, escrito a mano, decía: E. Guzmán. Fabiola bajó y tomó una foto con su celular. Luego regresó al coche. Ramiro empezó a buscar en el sistema de antecedentes. Encontró a un Esteban Guzmán Salgado, 39 años, sin empleo fijo, con un par de cargos viejos por fraude y amenazas. Uno de ellos había sido archivado por falta de pruebas. El otro quedó como conciliado. Nada grave a primera vista, pero suficiente para levantar alertas. Además, el tipo tenía una denuncia hecha por una exnovia. La acusación: violencia y manipulación, también cerrada, también sin consecuencias. Pero la historia ya empezaba a pintar feo. Investigaron más. No tenía redes sociales activas, pero sí un par de fotos viejas en perfiles antiguos. En una de ellas salía con una sonrisa torcida, lentes oscuros y una copa en la mano. En otra, con una mujer que no pudieron identificar. Fabiola se quedó mirando esa segunda foto un rato. El fondo era un restaurante elegante. Las fechas coincidían con el tiempo en que Mónica empezó a ausentarse de ciertos eventos familiares, según lo que habían dicho los vecinos. Volvieron al edificio. Esta vez bajaron los dos. Tocaron en la puerta principal. Nadie respondió. Se quedaron unos minutos, parados, hasta que un vecino salió con una bolsa de basura. Ramiro le preguntó si conocía al tal Esteban Guzmán. El señor dudó, pero al ver la placa, terminó hablando. Dijo que sí, que vivía ahí, en el segundo piso, pero que no se aparecía mucho, que a veces llegaba en la madrugada, que no saludaba a nadie, que siempre estaba con el teléfono en la oreja. Una vez lo escuchó hablar fuerte desde la ventana. Decía cosas como: ya está todo bajo control, y ella lo va a hacer, confía. Fabiola y Ramiro se miraron. Era suficiente. Ese mismo día pidieron una orden para rastrear el teléfono en tiempo real. No era fácil, pero tenían apoyo de su comandante, que ya empezaba a sospechar que esto no era cualquier caso. Cuando por fin lograron el rastreo, el número volvió a activarse una noche a las 2:37 de la madrugada. La llamada duró 17 minutos. Se hizo desde una zona cercana a la carretera libre, en un motel barato llamado Las Palmas. Ramiro y Fabiola fueron al lugar al día siguiente. El recepcionista no quiso hablar al principio, pero al ver la placa, bajó la voz y les dijo que sí, que ese hombre venía seguido, siempre solo, siempre con efectivo. Nunca daba nombre. Una vez lo acompañó una mujer elegante, con lentes oscuros y chamarra larga. No pudo ver su cara bien, pero Fabiola ya sabía quién era. Pidieron revisar las cámaras, pero ya había pasado mucho tiempo. El sistema del motel solo guardaba 5 días de video.
No había nada. Pero esa pista era suficiente. Ya no era una sospecha, ya era un hecho. Mónica y Esteban se veían en secreto. Mónica y Esteban se comunicaban de noche. Mónica y Esteban estaban tramando algo. Volvieron a buscar datos de Esteban. Su historia era un desastre. Nunca terminó la carrera. Cambiaba de empleo todo el tiempo. Había trabajado como asesor financiero para empresas pequeñas, pero fue despedido por mal manejo de dinero. Lo echaron de un despacho por quedarse con dinero de un cliente. Desde entonces, vivía de negocios sueltos. Su círculo era oscuro. Gente de dudosa reputación, préstamos raros, contactos en otros estados. Un charlatán. De esos que saben hablar bonito, pero que cuando te das cuenta, ya te vaciaron la cartera. Y ahora, aparentemente, también querían vaciarle la vida a alguien. Fabiola lo dijo primero. Este tipo es un peligro. Ramiro asintió. Ya no cabía duda de que Mónica no estaba siendo víctima de nada. Estaba metida hasta el cuello con ese tipo. Y él no era alguien que se detuviera. Fácil. Si ya habían hablado de medicamentos, de recetas, de documentos, era porque tenían un plan. Y no faltaba mucho para que lo pusieran en marcha. Esa noche, Ramiro no durmió. Se quedó mirando las fotos de Esteban una y otra vez. Cada vez que veía esa sonrisa en la imagen, sentía que el tipo se burlaba, como si supiera que estaba un paso adelante. Pero lo que no sabía era que ya lo habían identificado, que ya lo tenían en la mira, y que con una sola llamada más, iba a caer. Solo necesitaban esperar a que diera el siguiente paso, porque lo iba a dar. Era cuestión de tiempo. El ambiente en la estación de policía estaba tenso. Ramiro no dejaba de moverse. Iba de un lado a otro con el teléfono en la mano y la mirada fija en la pantalla del monitor donde se mostraban los registros del rastreo. Fabiola estaba sentada frente a la computadora, con los audífonos puestos, esperando la señal. Después de días enteros siguiendo el mismo número, al fin habían conseguido la orden para intervenir una llamada en tiempo real. Había sido difícil, pero lograron que el juez entendiera que no era una corazonada, que era una situación peligrosa, que había una vida en riesgo. Y todo apuntaba a que esa llamada, la que estaban por interceptar, podía ser la que lo confirmara. Todo. Esa noche, poco después de las 2 de la madrugada, el número volvió a marcar. La llamada se registró desde la zona residencial donde vivía Mónica. Duró solo unos segundos al principio, como una especie de prueba. Luego se cortó, pero 5 minutos después, volvió a sonar. Esta vez fue diferente. Era más larga, más clara, y por fin lograron conectarse al audio. Fabiola levantó la mano para hacerle señas a Ramiro de que ya estaban dentro. Él se acercó rápido y se puso el segundo audífono. Los dos se quedaron en silencio, con los ojos clavados en la pantalla. La voz de Mónica entró primero. Le notaba cansada, como fastidiada, pero hablaba bajito, casi entre dientes, como si no quisiera que nadie la escuchara en casa. No aguanto más, Esteban. De verdad ya me tiene hasta la madre. No es que me dé miedo, es que es lento, torpe, y ahora se pone enfermo por todo. La voz de Esteban se escuchó segundos después. Tenía ese tono rasposo, medio burlón, como el de alguien que cree que siempre tiene el control. Ya te dije que lo resolvamos esta semana, pero no puedes perder la calma. Si te aceleras, la riegas. No me voy a acelerar, ya está todo listo. Pero necesito que tú te encargues del otro papel, lo del seguro. ¿Lo conseguiste? Sí, lo tengo. Solo necesito la firma. Ya sabes cómo. Me dejas el papel en la mochila de Valentina, como la otra vez. Nadie lo va a revisar. Lo saco yo después. Ramiro apretó la mandíbula. Fabiola no dijo nada. Solo ajustó el volumen para que no se les escapara ningún detalle. Mónica siguió hablando. Él sigue tomando el batido. No ha notado nada. Pero siento que no está haciendo efecto. Duerme más, sí, pero no como debería. Yo necesito que esto ya termine, Esteban.
Necesito esa libertad. Estoy harta de fingir, de vivir en esta cárcel. Esteban soltó una risa baja. Tranquila, amor. Ya casi. Nada más tenemos que adelantar la firma, y lo otro lo hago yo. Solo quiero que estés segura, porque una vez que empiece, no hay vuelta. Atrás. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Y no me importa. Solo quiero que se acabe. Esta semana. Lo prometiste. Ya hicimos todo como lo planeaste. Si te echas para atrás ahora, me dejas sola con esto. No te voy a dejar. Tú y yo vamos a estar bien. Vas a tener tu vida, tu dinero, y nadie va a sospechar de nada. Roberto está tan fuera de todo que ni aunque le pongas la pistola en la cara va a entender. Hubo unos segundos de silencio. Se escuchaba un zumbido, leve, tal vez el viento o el ruido del coche donde Esteban solía hacer esas llamadas. Luego Mónica volvió a hablar. ¿Y la niña? ¿Qué vas a hacer con ella? Nada, Mónica. Es una niña. Se le va a pasar. La vas a llevar a terapia. Vas a decir que todo fue muy duro para ella. Va a olvidar. Lo hacen todos. No estoy tan segura. Ella sabe más de lo que dice. Entonces tendrás que mantenerla ocupada. No me vengas ahora con dudas. Tú empezaste esto. Tú pediste mi ayuda. Tú dijiste que estabas lista para deshacerte de él. Así que no me salgas con que ahora te tiembla la mano. Mónica respiró hondo. Se le escuchó claro. No me tiembla nada. Lo quiero muerto. Punto. Fabiola le puso pausa al audio. Ramiro se quitó los audífonos y se quedó con la mirada fija. Había escuchado muchas cosas en su carrera. Declaraciones duras, confesiones horribles. Pero algo en la voz de esa mujer le dio un escalofrío que no sentía desde hace tiempo. No era la desesperación de alguien que ya no puede más. Era la frialdad. Esa forma de decirlo tan tranquila, tan segura. Lo quiero muerto. Punto. Esa frase rebotaba en su cabeza. Fabiola no hablaba. Estaba escribiendo en la bitácora cada palabra que habían escuchado. Ya no había dudas. Ya no era solo el testimonio de una niña o una libreta escondida. Era una conversación real. Dos personas hablando de asesinar a un hombre que no sospechaba nada. Y lo peor, era que ya tenían todo en marcha. Los papeles, el batido, el seguro, el pretexto. Ramiro agarró el teléfono y llamó a su superior. Le dijo que ya no podían esperar, que tenían el audio, que necesitaban actuar ya, esa misma noche. No podían correr el riesgo de que Roberto apareciera muerto al día siguiente. El comandante les dio luz verde. Solo les pidió que armaran bien el informe para pedir la orden judicial al juez de guardia. Fabiola no dejó de pensar en Valentina, en lo que había soportado sola, en cómo todos pensaban que estaba exagerando. Y ella, desde el silencio, había estado advirtiéndolo todo. Con dibujos, con palabras, con miedo. Mientras los papeles se preparaban, Ramiro pidió un patrullaje discreto en las afueras de la casa. No querían que Mónica notara nada raro. Si sentía presión, podía adelantar el plan o desaparecer. Y con Esteban suelto, todo era un riesgo. Nadie sabía de lo que era capaz. El audio fue guardado como prueba clave. Fabiola lo escuchó una vez más antes de apagar la computadora. Quería estar segura de cada palabra. Quería tenerlo grabado en la cabeza, para el día en que Mónica dijera que todo era mentira, porque lo iba a hacer. Iba a llorar, a negar, a decir que no era ella, que la grabaron sin permiso, que no sabía lo que decía. Pero ahí estaba. Claro, sin titubeos. Lo quiero muerto. Punto. Y ya no había manera de taparlo. Todo empezó con un dolor de cabeza. Eso fue lo primero que Roberto sintió, un dolor leve pero constante. No era como los de siempre. Este venía acompañado de una especie de mareo que le hacía perder el equilibrio a ratos. Lo atribuyó al estrés, al trabajo, al poco sueño. En los últimos días había tenido reuniones largas, llamadas complicadas y revisiones de proyectos que lo traían de mal humor. No le dio mucha importancia. Se tomó una pastilla,
Se acostó temprano y ya. Pero el malestar no se fue. Al contrario, al día siguiente, en medio de una junta por videollamada, se le nubló la vista y se le trabó la lengua por unos segundos. Nadie se dio cuenta, o al menos nadie le dijo nada, pero él sí lo sintió. Fue como si algo dentro de su cabeza se apagara por un momento. Mónica lo encontró acostado en el sillón cuando bajó. Tenía la cara pálida y las manos frías. Ella corrió a su lado. Lo tocó como si estuviera realmente preocupada y le preguntó qué le pasaba. Roberto dijo que no era nada, que solo era cansancio. Mónica se ofreció a prepararle un té. Él aceptó. No lo pensó 2 veces. Como siempre. Lo que él no sabía era que ese té no era solo té. Mónica bajó a la cocina, abrió el segundo cajón del mueble de la despensa, sacó un frasquito de vidrio pequeño y agregó unas gotas al agua, caliente antes de meter la bolsita de manzanilla. Lo revolvió con cuidado, lo sirvió en la taza azul que siempre usaba Roberto y se lo llevó al sillón con una sonrisa en la cara. Le acarició el cabello mientras él tomaba. Le dijo que lo mejor era que descansara y que no se preocupara por nada. Esa noche, Roberto durmió como piedra. Al día siguiente no pudo levantarse de la cama. Dijo que le dolían los músculos, que tenía las manos entumidas y que sentía como si tuviera gripa, pero sin fiebre. Mónica llamó al médico de confianza, un doctor viejo que venía desde siempre. Le explicó los síntomas con voz dulce, como si estuviera realmente angustiada. El doctor le recetó un par de vitaminas y sueros. Dijo que podía ser un virus leve. Nada de qué alarmarse. Mónica asintió, agradecida, y acompañó al médico hasta la puerta con una sonrisa tranquila. Después subió al cuarto, cerró la puerta y sacó el celular. Marcó un número de memoria. Esteban contestó de inmediato. ¿Cómo va? Ya empezó. Hoy no se pudo levantar. Todo va según el plan. Pero necesitamos apurarnos. El médico vino. Dijo que no es nada. Pero si empieza a sospechar, se nos cae todo. Tranquila. En 2 días te dejo lo de la firma. No olvides meterlo en la mochila de la niña. Yo paso por él. ¿Y lo otro? Ya lo tiene en el cuerpo. Diario. En los tés, en los batidos, en el agua. No se da cuenta. No siente sabor. No huele. Lo tengo controlado. Perfecto. Manténlo débil. Pero sin exagerar. No queremos que lo internen antes de tiempo. No va a pasar. Está confiando en mí. Como siempre. Mientras hablaban, Roberto dormía en la cama, boca arriba, con el pecho subiendo y bajando despacio. Se le notaba cansado. Tenía los labios secos y una sombra debajo de los ojos. De vez en cuando murmuraba algo entre sueños. A veces decía el nombre de Valentina, otras, el de Mónica, pero no se despertaba. Mónica colgó, guardó el celular en el cajón de su mesa de noche y se sentó en la orilla de la cama. Lo miró con cara seria, no con odio, no con tristeza, solo con decisión, como quien ya tiene una meta fija y no va a dar marcha atrás. Le acomodó la cobija con cuidado, como una buena esposa. Luego se levantó, fue al baño y se lavó las manos, mirándose al espejo con una expresión que no mostraba nada. Ni culpa, ni miedo. Valentina notó el cambio en su papá al instante. Ya no jugaba con ella. Ya no leía cuentos por la noche. Ahora pasaba la mayor parte del tiempo acostado. Decía que estaba agotado, que la cabeza le daba vueltas, que pronto iba a mejorar. Pero no mejoraba. Al contrario. Y lo peor era que Mónica se mostraba más amorosa que nunca. Se la pasaba diciendo que todo iba a estar bien, que era solo un bajón, que ya casi se recuperaba. Le hacía calditos, le ponía compresas en la frente, lo abrazaba cuando tenía escalofríos. Para cualquiera, parecía la esposa ideal. Pero Valentina no se tragaba nada. Una tarde, mientras su papá dormía y su mamá hablaba por teléfono en el jardín, Valentina entró al cuarto sin hacer ruido. Se acercó a la mesita de noche de su mamá y la abrió con cuidado. El celular no estaba ahí,
pero encontró otra cosa, una bolsita con gotas transparentes, igualita a la que había visto en la cocina cuando Mónica pensó que ella no estaba. La agarró. No decía nada, solo un gotero con tapa blanca. La guardó rápido entre sus cosas y salió corriendo a su cuarto. No sabía qué era, pero ya tenía claro que no era medicina. Esa noche, mientras Mónica preparaba la cena, Valentina se encerró en el baño y vació parte del frasco en un pañuelo. Luego lo envolvió y lo escondió dentro de una caja de juguetes que casi no usaba. Pensó en Mariana, en contarle, en darle eso como prueba. Pero tenía miedo. Miedo de que su mamá descubriera que ella sabía. Miedo de que le hiciera daño a su papá antes de tiempo, porque lo sentía. Lo sabía en el estómago. El plan ya estaba en marcha. Su mamá lo decía todo con los ojos, con la forma en que cerraba las puertas, con la sonrisa falsa que se le escapaba cuando pensaba que nadie la miraba. Y su papá ya no tenía fuerzas para defenderse. Si alguien no lo ayudaba, si no actuaban rápido, se iba a morir. Y ella no podía permitirlo. Mariana llevaba días dándole vueltas al mismo pensamiento. Sabía que algo grave estaba pasando, que Valentina no mentía, que esa familia no era lo que parecía. Pero también sabía que sin enfrentar a Mónica cara a cara, no iba a llegar a ningún lado. Ya tenía pruebas, dibujos, la libreta, el testimonio de Valentina, y aunque la policía avanzaba con su investigación, ella sentía que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que mirarla a los ojos. Tenía que ver cómo reaccionaba. Así que una tarde, después de que todos los alumnos se fueron y la escuela quedó en silencio, Mariana tomó su bolso, agarró su celular y se fue directo a la casa de los Cárdenas. No avisó. No mandó mensaje. Tocó el timbre sin miedo, con el corazón latiéndole en el pecho como tambor. Mónica abrió la puerta. Tenía el cabello recogido y ropa de ejercicio. Sonrió como siempre, como si no pasara nada. Esa sonrisa que ya no engañaba a Mariana. Esa sonrisa de persona que se ha entrenado para fingir. «Maestra Mariana, qué sorpresa. ¿Todo bien? Necesito hablar contigo», respondió Mariana sin rodeos. «Claro. Pasa», dijo Mónica, abriendo más la puerta. «¿Quieres agua, café?» «No, solo quiero hablar». Entraron a la sala. Mariana se quedó de pie. No quería sentarse. Mónica sí lo hizo. Cruzó las piernas. Se acomodó la blusa como si estuviera a punto de atender una entrevista. No había ni una pizca de nervios en su cara. ¿Sobre Valentina?, preguntó con voz suave. «Sí, pero también sobre ti», dijo Mariana. Mónica arqueó una ceja, sin perder la calma. «¿Qué hay sobre mí?». Mariana la miró fijo. «Sé que algo no está bien. Y sé que estás ocultando cosas. Valentina tiene miedo. Está enferma de preocupación. Y tú sigues sonriendo como si nada». Mónica soltó una risa cortita, seca. «¿Perdón? ¿Qué estás insinuando?» «No estoy insinuando. Estoy diciendo que tu hija ha hablado, que ha visto cosas, que ha escuchado cosas, y que tú no eres la madre que finges ser». La sonrisa de Mónica se fue borrando poco a poco, pero aún así no se alteró. Se levantó despacio, caminó hacia el mueble donde tenía fotos familiares, y tomó una en la que aparecían los tres en la playa. La miró unos segundos. «Mira, Mariana», dijo en voz baja. «Yo sé que eres buena persona, que te preocupas por tus alumnos, pero estás cruzando una línea muy delicada. Valentina tiene una imaginación muy activa. A veces mezcla cosas. A veces inventa. Me duele decirlo, pero ha pasado antes». Mariana negó con la cabeza. «No lo está inventando. Lo que cuenta es muy específico, muy detallado. Y tú lo sabes. Por eso estás tratando de hacerme dudar». Mónica dejó la foto en su lugar y se dio la vuelta, más seria. «¿Qué esperas? ¿Que te diga que sí? ¿Que confiese algo frente a...?» «¿Ti? ¿Quién te crees que eres? Soy alguien que está tratando de proteger a una niña, a tu hija».
¿Protegerla de qué? ¿De su propia madre?, dijo Mónica, ahora sí subiendo un poco la voz. Estás hablando como si yo fuera un monstruo. Estoy hablando como alguien que ya no se traga tu show. Ya nadie lo hace. Mónica la miró con una mezcla de rabia y burla. ¿Quién más está metido en esto? ¿La policía? ¿Fabiola? ¿Ramiro? ¿Crees que no sé que han venido aquí a husmear? Mariana se sorprendió. No esperaba que Mónica soltara esos nombres con tanta seguridad. En ese momento algo se encendió en su cabeza. ¿Cómo sabía eso? La policía había sido discreta. Nadie fuera del círculo debía conocer los nombres de los agentes. Eso no era normal. ¿Cómo sabes sus nombres?, preguntó Mariana, con tono firme. Mónica no respondió de inmediato, solo la miró, como midiendo si decir algo o no. Luego sonrió, pero esa vez la sonrisa fue distinta, vacía. No subestimes a alguien como yo, Mariana. No soy nueva en esto. Y créeme, si realmente hubiera algo que ocultar, tú serías la última en saberlo. La tensión se podía cortar con cuchillo. Mariana tragó saliva. Por un momento sintió que no estaba frente a una madre, sino frente a alguien más frío, más calculador. Se dio cuenta de algo que no había notado antes. Mónica no estaba actuando por desesperación o por una mala racha. No. Esto venía de más atrás, desde mucho antes. Ya estaba todo armado. ¿Quién más está contigo?, preguntó Mariana en voz baja. Porque esto no es solo cosa tuya. Hay alguien más. Mónica dio un paso hacia ella. Tú no tienes idea de lo que estás diciendo. Estás jugando con fuego. Y tú estás rodeando a tu hija de él, respondió Mariana, sin moverse. Las dos se quedaron en silencio unos segundos. Mónica respiraba lento. Mariana no retrocedía. Por dentro sentía que algo más grande se escondía. En esa casa, en esa mujer, en todo lo que parecía perfecto por fuera. No era solo un plan para deshacerse de Roberto. Había algo más. Un plan viejo. Un pasado que nadie conocía. Tal vez Esteban no era el único. Tal vez había más. Mariana decidió irse antes de que pasara algo peor. Dio media vuelta, caminó hacia la puerta y la abrió sin pedir permiso. Antes de salir, volteó una última vez. Valentina no está sola, te lo juro. Mónica no dijo nada. Solo la vio salir con los labios apretados y los ojos llenos de rabia contenida. Mariana subió a su coche y cerró la puerta con fuerza. Encendió el motor y se quedó ahí unos segundos, respirando agitada. Lo que acababa de pasar no era solo una discusión, era una advertencia. Y ahora lo tenía claro. Estaban más metidos de lo que pensaban. Mucho más. Esa mañana todo parecía normal. Era jueves. Los niños llegaban al colegio entre risas, mochilas colgando, padres apurados dejando a sus hijos. Mariana estaba en la entrada, como siempre, saludando a cada uno, revisando que nadie se quedara llorando o con mala cara. A las 7:42 llegó el coche negro de los Cárdenas, como siempre. Mariana se asomó, pero solo estaba el chofer. Mónica no venía. Valentina bajó sola, con la cabeza agachada y la mochila bien apretada al pecho. El chofer ni siquiera se bajó. Solo abrió la puerta desde dentro y esperó a que la niña caminara hasta el portón. Mariana notó que Valentina no le sonrió, ni le levantó la mano, ni nada. Caminó directo al salón, con la mirada clavada en el suelo. Fue la última vez que la vieron. A eso de las 9:30, Mariana fue al aula de tercero a dejar unas hojas. Tocó la puerta, y la maestra del grupo le dijo algo que le heló la sangre. Valentina no vino hoy. Mariana se detuvo en seco. ¿Cómo que no vino? Yo la vi entrar. La otra maestra negó con la cabeza. Dijo que nunca entró al salón, que no la vio desde el primer pase de lista. Mariana sintió un jalón en el estómago. Salió corriendo al pasillo. Revisó baños, biblioteca, sala de música, la enfermería. Nada, ni rastro. Fue a la caseta y preguntó si alguien la había visto salir.
La señora que cuida la entrada dijo que no, que desde que entró en la mañana, nadie se había ido. Mariana revisó cada rincón del patio, las canchas, hasta los arbustos detrás del comedor. Nada. A las 10:05 ya estaban llamando a la policía. Ramiro y Fabiola llegaron en menos de 20 minutos. El colegio ya estaba en caos. Mariana estaba al borde del llanto, pero firme. Sabía que esto no era un simple extravío. Esto no era que la niña se escondiera por travesura. Valentina no era así. Si no aparecía, era porque alguien se la había llevado. Fabiola habló con los guardias del portón. Revisaron las cámaras internas. En un video, se ve a Valentina caminando sola hacia el pasillo de los salones. Luego se pierde de vista cuando gira hacia el baño. Después de eso, no hay más imágenes. Ninguna cámara la muestra saliendo. Ninguna cámara la muestra escondiéndose. Fue como si se la hubiera tragado la tierra. Mientras Ramiro interrogaba al personal, Mariana fue al salón de Valentina. Revisó su banca, su mochila. No estaba, tampoco su lonchera. En el cajón había una hoja doblada en 4. Tenía su nombre, escrito con lápiz. Mariana la abrió despacio. Era una carta corta, escrita con letra de niña. Me voy con mi mamá. No digas nada. Estoy bien. No va a pasar nada. Mariana se quedó en silencio unos segundos. Luego fue directo con los policías y les mostró la hoja. Fabiola la leyó. Ramiro la leyó. Se miraron entre ellos con cara de alarma. Sabíanlo, que esto podía significar. Si Mónica se la había llevado, era porque el plan se estaba acelerando. Y si no fue Mónica, entonces era mucho peor. Llamaron a casa de los Cárdenas. No contestaron. Llamaron al celular de Mónica. Nada. Luego, al de Roberto. Él sí respondió, con voz cansada y medio dormida. Mariana le quitó el teléfono a Fabiola y le habló directo. Roberto, ¿sabes dónde está Valentina? ¿Qué? ¿No está en la escuela? No. Y hay una carta que dice que se fue contigo o con Mónica. ¿Está con ustedes? ¿Qué? No. ¿Cómo? ¿Qué carta? Roberto se alteró al instante. Se escuchó que se levantaba de la cama con torpeza. Dijo que iba a revisar la casa. Que esperaran. Se escuchaban pasos, puertas abriéndose, su respiración agitada. Después de unos segundos, volvió al teléfono. No está aquí. No está. La habitación está igual. ¿Qué está pasando? Ramiro tomó el teléfono. Le dijo que no se moviera, que ya iban para allá, que necesitaban hablar en persona. Mariana se quedó con la hoja en la mano, apretándola con fuerza. Fabiola ya estaba en la entrada coordinando con otros agentes. Activaron una alerta amarilla, pidieron patrullas en los alrededores, mandaron el rostro de Valentina a todos los dispositivos de la zona. En menos de una hora, la ciudad estaba en búsqueda. Pero Mariana sabía que si alguien se la llevó, no iba a estar cerca. Y lo peor era que no sabían si fue Mónica o Esteban. La carta sonaba como algo forzado. Valentina no se hubiera ido así como así. Ella ya no confiaba en su mamá. ¿Por qué escribiría eso? ¿Por qué se lo dejaría justo a ella? Algo no cuadraba. Algo estaba fuera de lugar. Fabiola le tomó foto al papel y lo guardó como evidencia. Ramiro pidió una revisión del teléfono de Valentina, pero el aparato tampoco estaba. Mónica se lo había llevado. A las 11:40, llegó la directora a la sala de maestros y dijo que habían encontrado algo más. En el bote de basura del baño de niñas había una bolsita de plástico arrugada con un frasco dentro. Fabiola lo abrió, con guantes. Era otro frasquito de gotas transparentes, igual al que Mariana había visto en el cajón de la mamá. Lo reconoció de inmediato. La etiqueta estaba arrancada, pero aún se notaban restos de pegamento. Valentina lo dejó. Dijo. Mariana. Lo sacó de la casa. Quería dejar una pista. Sabía que algo iba a pasar. Fabiola se quedó mirando el frasco unos segundos. Luego se volteó a Ramiro. Nos está ayudando. Está dejando señales. No confía en ellos. Lo está haciendo sola.
Ramiro, asintió con cara seria. Tenemos que encontrarla antes que ellos la callen. Y nadie dijo más, porque el silencio en ese momento pesaba más que cualquier palabra. El ambiente en la casa de los Cárdenas era puro caos. Roberto no dejaba de caminar de un lado a otro, con la camisa desabotonada y los ojos hinchados. Mariana estaba sentada, en la sala, junto a Fabiola, que no soltaba su libreta. Ramiro hablaba por teléfono en la entrada, dando indicaciones al equipo de búsqueda. Afuera ya había una patrulla, y 2 agentes de civil revisaban los alrededores. La noticia de la desaparición de Valentina había hecho ruido en la estación, pero lo que nadie esperaba era lo que iba a pasar unas horas después. A las 4:22 de la tarde, Fabiola recibió una llamada desde un número desconocido. Contestó de inmediato. Una voz distorsionada habló. No llamen más a Mónica, no la tiene, ella. La tengo yo. Fabiola se quedó en silencio. ¿Quién eres? Díganle que quiero lo mío. Si no coopera, su princesita se queda conmigo. No le voy a hacer nada. Si no me obliga. La llamada se cortó. Fabiola lo miró a Ramiro. Él ya estaba levantando el celular para rastrear la ubicación. No lograron mucho. La señal rebotaba entre varias torres. Pero al menos ya sabían algo. Mónica no era quien tenía a Valentina. Cuando se lo dijeron a Mariana, ella solo susurró. Fue Esteban. Mónica llegó 1 hora después. Entró con el cabello alborotado, las manos temblando y la cara completamente pálida. Iba sola. Mariana la miró con rabia, pero algo en su expresión le hizo frenar los insultos. Mónica no sabía. De verdad no sabía. ¿Dónde está mi hija?, gritó al entrar. ¿Qué está pasando? Fabiola la paró en seco. Siéntate. Necesitamos hablar. Mónica se dejó caer en el sillón. Respiraba como si hubiera corrido kilómetros. Mariana la observó, buscando un gesto falso, una palabra ensayada, algo que delatara que estaba actuando. Pero no. Esta vez no era teatro. Recibimos una llamada, dijo Ramiro. Valentina no está contigo. Esteban se la llevó. El rostro de Mónica cambió por completo. Se desmoronó. No, él no. Él no podía hacer eso. ¿Qué trato? ¿Tenías con él?, preguntó Fabiola directo al grano. Mónica se cubrió la cara con las manos. Se quedó así unos segundos. Luego habló sin mirarlos. Le prometí que, cuando Roberto muriera, le daría parte del dinero. Pero no tenía intención de hacerlo. Era un tipo inestable. Todo el tiempo quería más, más y más. Empezó como un juego, algo secreto. Pero después cambió. Se volvió exigente. Me presionaba todo el tiempo. Me decía que ya era hora, que si no actuaba, él lo haría por su cuenta. Yo no sabía que iban a hacer esto. No sabía. Entonces lo ibas a traicionar, dijo Mariana. Mónica asintió con la cabeza, sin decir nada más. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él?, preguntó Ramiro. Ayer en la noche. Me dijo que tenía los papeles, que ya estaba harto de esperar, que quería su parte por adelantado. Me amenazó con contarle todo a Roberto si no cumplía. Yo le dije que estaba loca si pensaba que iba a soltarle un centavo sin tener la herencia. Colgó. No pensé que fuera capaz de tocar a Valentina. La voz se le quebró. Mariana la miró con asco y al mismo tiempo con lástima. Porque ahora todo hacía sentido. Esteban nunca planeó desaparecer con ella. Solo quería apretarla. Jugar con su miedo. Hacerla pagar lo que debía. Ramiro recibió un mensaje en ese momento. Era del equipo de inteligencia. Habían rastreado otro intento de llamada desde un punto cercano a una zona abandonada, en las afueras de la ciudad, un lugar lleno de bodegas viejas, usadas por comerciantes para guardar cosas, o por tipos como Esteban para esconderse del mundo. Mandaron patrullas al lugar. Fabiola se acercó a Mónica. Si te vuelve a llamar, le dices que vas a pagarle. Sigues el juego, lo que sea necesario. Lo que queremos es que suelte a la niña. ¿Y si ya le hizo algo?
preguntó Mariana con voz baja. Nadie respondió. A las 7:12 de la noche, Mónica recibió un mensaje de texto desde un número sin nombre. O me pagas hoy mismo o la pierdes. Yo decido cómo termina esto. Y luego una foto. Valentina, sentada en una silla de plástico, con las manos atadas con una cuerda. Tenía los ojos abiertos, pero no lloraba. Solo miraba a la cámara con una mezcla de miedo y coraje. En la imagen no se veía más. Ni fondo, ni personas. Solo a ella. Mónica tembló al ver la imagen. Mariana se la arrebató de las manos. Fabiola la copió al instante. Ramiro mandó el número al equipo de rastreo. Necesitaban encontrar la ubicación exacta. Todo lo que había sido un plan frío y calculado se estaba yendo al carajo. Esteban se había salido del guión. Quería dinero, poder, control. Y estaba usando a una niña para lograrlo. Lo que nadie sabía era que Valentina, aún amarrada, aún atrapada, estaba pensando, observando y preparando su siguiente movimiento. Porque si algo había aprendido en todo ese tiempo, era que los adultos podían ser peligrosos, pero ella también sabía cómo guardar secretos. La sala de la estación de policía estaba en silencio. Las luces blancas del techo le daban un tono frío a todo. Mónica estaba sentada frente a la mesa, con los codos apoyados y las manos temblorosas. Enfrente tenía a Ramiro y a Fabiola. Mariana estaba detrás del vidrio, mirando todo desde la sala de observación, con los ojos bien abiertos y los labios apretados. Nadie decía una palabra. Todos estaban esperando lo mismo. Que Mónica hablara, que soltara todo. Ella sabía que ya no tenía salida. La imagen de Valentina atada en esa silla no se le despegaba de la cabeza. Le temblaban las piernas, la boca, las ideas. Esteban había cruzado la línea. Ella lo había buscado, sí. Ella empezó todo, sí. Pero nunca pensó que él fuera capaz de ir tan lejos. Nunca pensó que usaría a su hija para cobrarle. Ramiro le pasó una botella de agua. Mónica la tomó, pero no la abrió. Solo la sostuvo con fuerza. Empieza desde el principio, dijo Fabiola con voz firme. No hay tiempo para rodeos. Mónica bajó la mirada. Su voz salió bajita al principio. Lo conocí hace 2 años, en una fiesta. No era nada serio, solo un coqueteo. Después lo volví a ver en un gimnasio. Empezamos a hablar. Me hacía reír. Me escuchaba. Algo que Roberto ya no hacía. Me sentí viva otra vez. Hizo una pausa. Tragó saliva. Al principio fue divertido. Nos veíamos a escondidas. Me sentía libre. Me hacía sentir especial, no sé. Después empezó a preguntarme por mi vida, por el dinero, por lo que tenía con Roberto. Me decía que yo merecía más, que él podía darme todo lo que Roberto no. Poco a poco, empezó a llenarme la cabeza de ideas. Me decía que si Roberto ya no estuviera, todo sería más fácil, que tenía derecho a ser feliz. Fabiola anotaba en su libreta, sin levantar la vista. ¿Quién propuso el plan? Mónica se quedó callada. Sus manos apretaban la botella como si fuera a romperla. Él. Pero yo no dije que no. Nunca lo detuve. Me asustaba lo que decía, pero también me atraía. Pensaba que nunca iba a pasar, que solo hablábamos, como un juego, como una fantasía. Pero un día trajo un frasco. Me dijo que eran gotas que provocaban sueño, cansancio, lentitud, que no hacían daño inmediato, que solo eran para empezar a debilitar a Roberto. Ramiro la interrumpió. ¿Y lo hiciste? Sí, se las puse en los batidos, en el té, en el agua. Él no se daba cuenta. Cada vez se quejaba más de dolores, de que estaba agotado. Yo lo cuidaba, fingía ser la esposa perfecta. Y por dentro me moría del miedo. Ya no era un juego. Era real. Fabiola levantó la mirada. ¿Y entonces por qué no lo detuviste? Mónica se quebró un poco. Porque me tenía atrapada.
Esteban empezó a cambiar. Ya no era dulce. Se volvió exigente, celoso, me vigilaba. Me decía que si no seguía el plan, iba a contarle todo a Roberto, que tenía fotos, mensajes, grabaciones. Una vez me enseñó un audio mío hablando mal de Roberto. Me dijo que podía arruinarme con eso, que si no cooperaba, me iba a destruir. Se limpió las lágrimas con la manga. Después de un tiempo me di cuenta de que no podía confiar en él. No quería compartir nada. Solo quería el dinero. No le importaba ni yo, ni mi hija, ni nadie. Me daba miedo, pero no sabía cómo salirme. Me decía que tenía amigos, que podía desaparecer a cualquiera si lo traicionaban. Una vez me agarró del brazo tan fuerte que me dejó un moretón. Me dijo: si me fallas, no solo vas a perder tu casa, vas a perder a tu hija. Mariana, del otro lado del vidrio, apretó los puños. Fabiola anotó rápido esa frase. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste en persona? Hace 4 días. Se apareció en el estacionamiento de un centro comercial. Yo estaba saliendo del súper. Se metió a mi coche sin preguntar. Me dijo que ya tenía los papeles, que necesitaba que los firmara Roberto. Le dije que él no podía firmar nada así. Me insultó. Dijo que si no lo hacía, iba a buscar otra forma de cobrar lo suyo. ¿Lo grabaste? ¿Le tomaste fotos? No. Me dio miedo que me revisara el celular. Sabía que me lo podía quitar y romperlo. ¿Tienes idea de dónde puede tener a Valentina? Mónica. Negó con la cabeza. Ya lloraba sin disimular. No lo sé, pero sé que la va a usar. Va a pedir dinero. Va a querer salir limpio. Él nunca planeó matarlo. Solo quería el dinero. Y yo fui su entrada. Me usó. Y yo fui tan estúpida que lo permití. ¿Y ahora? Preguntó Fabiola. ¿Todavía lo protegerías? No. Lo quiero ver lejos, preso, hundido, lo que sea. Pero quiero a mi hija de vuelta. No me importa qué pase conmigo, solo quiero verla otra vez. Ramiro apagó la grabadora. Entonces coopera con todo. Vas a hacer una llamada. Le vas a decir que tienes el dinero, que estás lista para entregárselo. Vamos a rastrear la señal. Solo así podremos encontrarla. Mónica asintió sin pensarlo. Fabiola le acercó el celular. Mariana salió de la sala y se apoyó en la pared. Cerró los ojos un momento. Respiró, profundo. Lo que acababa de escuchar la tenía con el pecho revuelto. Era la confesión que esperaban. Pero no se sentía como una victoria, porque mientras hablaban, Valentina seguía allá afuera, sola, en manos de ese hombre. Y el tiempo se acababa. La señal llegó a las 3:17 de la madrugada. La llamada que Mónica hizo funcionó. Usaron un número nuevo, de esos que se rompen después de una sola llamada, pero el equipo de rastreo lo logró ubicar. El celular de Esteban estaba en una zona industrial abandonada, en las afueras de la ciudad, justo donde antes ya habían sospechado que podía estar. Un viejo almacén que alguna vez fue parte de una empresa de pinturas, ahora lleno de polvo, humedad y estructuras oxidadas. Ramiro, Fabiola y 2 unidades más salieron sin sirenas. Era una operación delicada. No podían hacer ruido. No podían permitir que Esteban se pusiera nervioso. El aire olía a metal viejo. Todo estaba oscuro. Las patrullas se estacionaron, a 2 cuadras, y el equipo se acercó a pie, con linternas pequeñas y armas listas. Ramiro le hizo una seña a Fabiola. Ella asintió. Ya habían hecho esto antes. Pero esta vez era distinto. Esta vez había una niña en medio, y cualquier paso en falso podía costar demasiado. Desde afuera, se veía una luz tenue en una de las ventanas del segundo piso. No había movimiento. El lugar parecía vacío, pero la señal los había llevado hasta ahí. Esteban estaba adentro, y Valentina también. Entraron por la parte trasera. Una puerta oxidada mal cerrada. El pasillo era largo y apestaba a humedad. Todo crujía. Subieron las escaleras sin hacer ruido. Uno de los agentes al frente, Ramiro y Fabiola detrás,
Cuando llegaron al segundo piso, escucharon un golpe seco. Luego una voz. «Te dije que no me presionaras, Mónica. No me vas a usar y luego tirarme como basura». Era Esteban. Estaba hablando por teléfono. En su voz había rabia, pero también desesperación. Lo tenían contra la pared. «Sí, tengo a la niña. Y si no veo el dinero, no garantizo nada». Fabiola se acercó a una de las puertas. Era de metal, con un ventanal pequeño en la parte superior. Se asomó. Ahí estaba. Valentina sentada en el suelo, con las manos atadas pero los ojos abiertos. No lloraba. Miraba al frente, atenta. En la esquina, Esteban caminaba de un lado a otro, con el celular en la oreja y una pistola en la mano. Parecía más nervioso que peligroso. Pero con un arma, cualquier movimiento era riesgo. Ramiro hizo una seña. Entrarían por sorpresa. Uno de los agentes forzó la cerradura. Todo pasó en segundos. La puerta se abrió de golpe. Esteban volteó con los ojos desorbitados. «¡Alto! ¡Policía! ¡Tira el arma!», gritó Ramiro. Esteban levantó la pistola, pero no disparó. Se quedó congelado. «¡Suéltala!», ordenó Fabiola. Valentina no se movía. Seguía sentada, temblando pero firme. Esteban dio un paso atrás, apuntando al aire, con la mano temblorosa. Los agentes avanzaban lento, rodeándolo. Parecía que lo iban a convencer. Pero entonces, en un segundo de locura, Esteban giró hacia la ventana y disparó al aire. ¡Bang! El ruido fue seco. El equipo reaccionó al instante. Uno de los agentes disparó hacia su brazo. Esteban gritó, soltó el arma y la dejó caer, pero no se detuvo. Salió corriendo hacia el pasillo. Ramiro fue detrás de él. Fabiola corrió hacia Valentina. «Todo bien, ya estás a salvo», le dijo mientras le cortaba las cuerdas. Valentina la abrazó con fuerza. Lloraba, pero en silencio. Fabiola la cargó y salió corriendo con ella en brazos. Mientras tanto, Ramiro seguía a Esteban por las escaleras, pero el tipo conocía el lugar. Saltó por una ventana rota y cayó sobre unas cajas. Se lastimó, pero siguió corriendo. Se perdió entre los arbustos de la parte trasera. Cuando salieron, ya no lo encontraron. «Tenemos a la niña». «Repito, tenemos a la niña», gritó Fabiola por la radio. La ambulancia llegó a los pocos minutos. Revisaron a Valentina. Tenía unos rasguños, pero estaba bien. Asustada, sucia, con frío, pero viva. Mariana llegó corriendo. Se arrodilló y la abrazó como si fuera su propia hija. Valentina se quedó callada unos segundos. Luego la miró. Sabía que me iban a encontrar. Ramiro no dijo nada. Solo se agachó y le dio una palmadita en el hombro. «Lo hiciste bien, campeona». Mientras tanto, en la estación, Mónica esperaba noticias. Cuando Fabiola llamó, solo dijo 3 palabras. «Está a salvo». Mónica soltó el aire como si hubiera estado conteniéndolo toda la vida, pero la calma le duró poco. Minutos después, 2 agentes entraron a la sala. Le pidieron que se levantara. Tenían la orden de arresto en la mano. Complicidad, tentativa de homicidio, asociación delictuosa. Aunque hubiera colaborado, la justicia no se olvidaba. Ella bajó la cabeza. No peleó. No lloró. Solo caminó en silencio mientras le ponían las esposas. Su hija estaba viva. Eso era lo único que le importaba. La noche cerró con patrullas por todos lados, con luces rojas reflejadas en los muros, viejos del almacén, con un Esteban desaparecido, herido, pero suelto, con una Mónica detenida y con una niña fuerte que había resistido más de lo que muchos adultos podrían soportar. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que esto no había terminado, porque cuando un tipo como Esteban escapa, siempre vuelve, y nunca lo hace en silencio. El cuarto del hospital olía a alcohol y a café frío. Roberto estaba acostado con la cabeza apenas levantada por la almohada eléctrica. Tenía los ojos abiertos,
pero no decía nada. Los doctores habían dicho que su cuerpo estaba empezando a reaccionar mejor. Ya no se mareaba tanto. El pulso se había estabilizado, y aunque seguía débil, ya podía sostener un vaso con las 2 manos sin temblar tanto. Pero lo que más le dolía no era el cuerpo, era la cabeza, la confusión, la sensación de que todo en su vida se había roto de golpe y que todavía no entendía cómo. Esa mañana, cuando despertó, Mariana estaba sentada junto a su cama. Le había llevado unas galletas, un termo con té y una libreta donde anotaba las recomendaciones del médico. Él la miró sin decir palabra. Ya le habían contado algunas cosas, que Valentina estaba a salvo, que había sido secuestrada, que Mónica estaba detenida. Pero nadie le había dicho todo de verdad. ¿Quieres que te lo diga yo?, preguntó Mariana. Roberto asintió. Mariana respiró hondo. Le tomó la mano con cuidado, como si supiera que lo que venía le iba a doler, más que cualquier medicina. Y entonces, sin adornos, sin rodeos, le contó todo. Le habló de las gotas, de los batidos, de las llamadas en secreto, de Esteban, del plan para quitarle todo, de cómo su hija había sido la única que vio lo que nadie más vio. Roberto no, parpadeaba, miraba al frente, los ojos abiertos, sin moverse. Cuando Mariana terminó, hubo un silencio largo, casi 1 minuto entero sin que nadie hablara, y entonces Roberto soltó un suspiro que le salió desde lo más hondo del pecho. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Cerró los ojos con fuerza y se llevó una mano a la cara. Ella, mi hija, ¿estuvo en todo eso sola? Sí, dijo Mariana. Y aún así te defendió. Luchó por ti. Nunca dudó de ti. Roberto rompió a llorar. No de golpe, no con gritos, sino con ese llanto que sale callado, que aprieta el pecho y no deja respirar. Mariana se acercó y lo abrazó. No dijo nada más. No hacía falta. El dolor en ese momento era tan claro como todo lo que había pasado. 1 hora después, Valentina entró al cuarto. Caminaba lento, con la mirada baja y una bolsa de dulces en la mano. Mariana se hizo a un lado. Roberto la vio y se le encogió el corazón. Valentina se quedó parada en la puerta unos segundos. Luego dio un paso, y otro, hasta llegar a la cama. No dijo nada. Solo le puso los dulces en las piernas. «Son los que te gustan», murmuró. «Los de tamarindo con chile». Roberto la miró. Le acarició la cara con la mano temblorosa. «¿Estás bien?». Valentina asintió despacio. Y luego, sin pensarlo, se le subió a la cama, se metió entre sus brazos y se quedó ahí, abrazada a su pecho. Roberto no pudo contener el llanto otra vez. La abrazó fuerte, como si en ese momento pudiera protegerla de todo. Como si con ese abrazo pudiera borrar todo lo que pasó. Pasaron casi 1 hora así, sin hablar, solo respirando juntos. Después, Mariana los dejó solos. Bajó al comedor del hospital, tomó un café y se quedó sentada, viendo por la ventana. Cuando regresó, Valentina ya dormía junto a su papá, abrazada como si fuera una niña más pequeña. Roberto la miraba sin moverse, sin hacer ruido, como si tuviera miedo de despertarla. «¿Qué va a pasar ahora?», le preguntó a Mariana. «Por ahora vas a sanar. Vas a cuidarla. Y van a volver a empezar. Poco a poco». «¿Y Mónica?», Mariana lo miró fijo. «Va a pagar por todo». Roberto no respondió. Solo cerró los ojos. Por un momento, se quedó en silencio. Y después dijo algo que Mariana no esperaba. «No sé en qué momento dejé de ver. No sé cómo no me di cuenta de lo que pasaba a mi lado. Pero mi hija me salvó. Sin ella, estaría muerto. Y ni siquiera lo hubiera sabido. Ella te ama», dijo Mariana. «Yo también, más que a nada, más que a todo». Mariana le sonrió por primera vez en días,
y se fue en silencio. Afuera, en el pasillo, se cruzó con Fabiola. Le hizo una seña. Todo estaba tranquilo, por ahora. Valentina se quedaría con su papá. La ley ya estaba moviéndose para quitarle la custodia a Mónica. Ya no había vuelta atrás. Y aunque el proceso iba a ser largo, doloroso y lleno de cosas difíciles, al menos lo importante se había salvado. El lazo entre padre e hija, ese que ni la traición, ni el miedo, ni el veneno pudo romper. Eran las 6:45 de la tarde cuando el guardia del hospital vio a un hombre con gorra y chamarra oscura caminando por el estacionamiento trasero. No lo reconoció, pero le llamó la atención que llevaba la cabeza agachada y las manos en los bolsillos. Pensó en acercarse, pero justo en ese momento entró una ambulancia y se distrajo. 2 minutos después, ese mismo hombre estaba parado frente a una puerta de emergencia. Tocó una vez. Nada. Tocó otra vez, más fuerte. Un enfermero abrió creyendo que era alguien del personal. El hombre empujó la puerta, entró sin hablar, y siguió derecho por el pasillo como si supiera exactamente a dónde iba. Esteban había vuelto. Estaba más delgado, con la barba crecida y los ojos enrojecidos. Tenía una venda vieja en el brazo donde le habían disparado, y cojeaba apenas al caminar. Pero lo que tenía en la mirada no era dolor, era furia, odio puro. Caminaba como un animal herido, con la cara dura, sin miedo, sin dudar. Tenía un solo objetivo: encontrar a Roberto, acabar con él, no por el dinero, no por el plan que no funcionó, sino por venganza, por orgullo, porque todo lo que había construido se le vino abajo por culpa de ese hombre. Y por una niña. En el piso 3, Roberto acababa de despertar de una siesta. Valentina estaba en la sala de espera con Mariana, viendo una película en una tablet. Todo estaba tranquilo. Había pasado una semana desde el rescate. La policía seguía buscando a Esteban, pero nadie esperaba que se atreviera a volver a la ciudad, mucho menos que entrara al hospital así, como si nada. Ramiro estaba en la estación cuando recibió la alerta. Un médico había notado a un hombre sospechoso subiendo las escaleras de emergencia. Otro enfermero dijo que vio a alguien entrar a la zona restringida. Todo en menos de 5 minutos. Fabiola, que justo estaba en el hospital entregando unos papeles, recibió el mensaje en su radio portátil. Ni siquiera preguntó. Corrió directo al piso 3. Mientras tanto, en la habitación 308, Roberto se estiraba cuando escuchó que la puerta se abría. Pensó que era una enfermera. Pero no. Era Esteban. Entró sin decir nada. Cerró la puerta con seguro. Sacó un cuchillo largo de su bolsillo. Roberto se quedó inmóvil. ¿Tú? Dijo apenas. Esteban sonrió con la boca. Chueca, te ves mejor de lo que esperaba. Lástima. Roberto trató de levantarse, pero las piernas apenas le respondían. ¿Qué quieres? Terminar lo que empecé. Tú me lo quitaste todo. Ella me traicionó. ¿Y tu hija? Esa mocosa se metió donde no debía. Roberto lo miraba directo. No con miedo, sino con algo distinto. Dignidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarme aquí? ¿En un hospital lleno de policías? No me importa. No pienso vivir escondido. Si me voy, tú te vienes conmigo. Esteban se acercó rápido, alzó el cuchillo. Roberto intentó alcanzar el botón de emergencia, pero no lo logró. Fue cuestión de segundos. Justo cuando Esteban estaba por lanzarse sobre él, la puerta se abrió de golpe. ¡Policía! ¡Tira eso ahora! Era Fabiola. Detrás de ella venía Ramiro, con el arma levantada. Esteban volteó, dudó, y en ese segundo de duda, Fabiola se le fue encima. Lo empujó contra la pared. El cuchillo cayó al suelo. Ramiro corrió a ayudarla. Entre los dos lo redujeron en el acto. Esteban gritaba, se retorcía, pero ya no tenía fuerza. La herida del brazo sangraba. Los ojos le ardían de rabia. «Esto no se acaba», gritaba. «Van a pagar todos. Todos». Lo esposaron ahí mismo. Roberto respiraba agitado, pero entero.
Se recargó en la cama. Fabiola le preguntó si estaba bien. Él solo asintió, sin poder hablar. Tenía el corazón a 1000, pero estaba vivo. Y su hija también. Ramiro sacó a Esteban por el pasillo. La gente los miraba sin entender nada. En la sala de espera, Mariana abrazaba a Valentina cuando lo vio pasar. Esteban la miró con odio. Ella no se movió. Lo enfrentó con la mirada. Fabiola se detuvo un segundo y le dijo a Mariana: «Está terminado». Valentina se levantó. Caminó despacio hasta la puerta de la sala. Vio a Esteban alejarse, con las manos esposadas, gritando como loco. Luego volteó a ver a Mariana. «¿Ahora sí se va a ir para siempre?» «Sí», respondió Mariana. «Ahora sí». Esa noche, el hospital volvió a la calma. Roberto fue cambiado de cuarto, con vigilancia las 24 horas. Valentina durmió junto a él. Por primera vez, sin miedo. Afuera llovía, pero adentro, el peligro ya se había ido. Por fin. Habían pasado 3 semanas desde que atraparon a Esteban. Roberto seguía recuperándose en casa, con visitas constantes del médico y protección policial afuera, por si acaso. Valentina ya había vuelto a la escuela, aunque todavía tenía terapia 2 veces por semana. Mariana la acompañaba siempre. Entre las dos habían creado un lazo tan fuerte que nadie más podía entenderlo. Lo que nadie sabía era que Valentina aún guardaba un secreto, algo que había decidido no contarle a nadie, ni siquiera a Mariana, no por miedo, sino porque no sabía cómo hacerlo. Hasta que un día, sin avisar, se paró frente a su papá. Mientras él leía unos papeles en la sala, sacó una pequeña USB de su mochila y se la puso en la mano. «Tienes que ver esto, papá. Lo grabé yo». Roberto frunció el ceño. Le preguntó qué era. Valentina no respondió. Solo se sentó en el sillón, abrazando una almohada, y esperó. Roberto conectó la memoria a la laptop. Apareció un solo archivo: mamanoche.mp4. Le dio clic. El video era oscuro, grabado desde la rendija de una puerta. Se escuchaba el sonido de una copa de vino, el roce de unos pasos, y la voz de Mónica. Fuerte, clara. «Ya está listo. No tengo por qué esperar a que ese idiota lo haga todo mal. Esteban no sirve para nada. Lo único que tiene que hacer es seguir mis instrucciones. Nada más. Pero si se le ocurre abrir la boca, le echo la culpa a él y me lavo las manos. Total, ¿quién le va a creer a un tipo como ese?» Silencio. Luego otra frase. «Y si Roberto muere, todo pasa a mi nombre. Si no, lo hace. Bueno, siempre está la opción de que lo dejen vegetal, y yo decido por él. Lo importante es que se quite del camino. Yo ya estoy cansada de ser la mujer perfecta. Es mi turno». El video duraba solo 1 minuto y medio. Roberto no lo pudo ver completo. Se levantó, cerró la laptop de golpe, caminó al baño y vomitó. Valentina se quedó sentada, sin moverse. Cuando él regresó, con los ojos llorosos, ella solo dijo: «Lo grabé una noche que fui al baño y la escuché en el estudio. Dejé mi tablet recargando, pero usé la cámara para grabarla desde la puerta. Me dio miedo. No sabía si enseñarlo o no. Pensé que con Esteban atrapado ya se había terminado todo. Pero sentí que tú tenías que saber». Roberto la abrazó, con fuerza. No dijo una palabra. Solo la abrazó. Horas después, el video ya estaba en manos de Fabiola. Ramiro no lo podía creer. Mónica no solo no había sido manipulada, había sido la mente detrás de todo. La estratega. La que pensó el plan, usó a Esteban como peón y lo soltó cuando ya no le servía. Ella había puesto las reglas. Ella había buscado las gotas, hecho las llamadas, planeado todo. Esteban había sido violento, sí, peligroso, pero no era el líder, solo era un títere. La noticia cayó como bomba en la estación. Tuvieron que reabrir el caso, reacomodar los cargos, preparar todo para que no saliera libre bajo ningún acuerdo. Porque Mónica se había hecho la víctima desde el inicio. Había llorado, confesado,
ayudado. Todo parte del plan. Pero lo que no esperaba era que su hija la estuviera grabando. La detuvieron de nuevo, esta vez en prisión preventiva, sin beneficio de fianza. La llevaron esposada, sin maquillaje, con la mirada apagada. Cuando vio a Ramiro en la sala de interrogación, solo dijo una frase: «Niña malagradecida». Ramiro no contestó. Fabiola tampoco. Mónica no volvió a ver a Valentina. Esa tarde, Roberto se sentó con su hija en el jardín. Los dos tomaban jugo, de naranja. El sol caía lento. El cielo estaba claro. «¿Estás bien?», le preguntó él. «Sí. Solo quiero que estemos en paz». «Lo estamos», respondió. «Ya no vamos a vivir con miedo». «¿Tú crees que ella nos odiaba?». Roberto la miró. «Creo que ella odiaba su vida, y en lugar de cambiarla trató de destruirla. Pero tú me salvaste». Valentina lo abrazó. «Y tú a mí». Y así, sin más palabras, la historia cerró con ellos dos sentados bajo el cielo, sabiendo que la tormenta ya había pasado. Y que, aunque el daño fue grande, el amor fue más fuerte.